6 de junio de 1944, el día D. Cada año para mí es siempre un día como especial y siempre hago referencia a alguna cosa. Creo que hay dos películas, yo diría película y cuarto, ahora diré por qué, y una serie que son emblemáticas. Evidentemente la primera es El día más largo, una película del año 1962. Habían 3 directores, pero realmente es una película del presidente de la 20th Century Fox, que tenía una gran personalidad y aires de grandeza y de almirante, por llamarlo de alguna manera, Darryl F. Zanuck. Este fue el que se puso al frente realmente, y los demás, los directores no dejaron de ser... Es decir, Zanuck siempre tuvo un gran talento como productor, pero no era director, para entendernos. Pero esa especie de patriotismo americano, esa especie de ser ferviente, que te hace a veces la cierta patriotería, te hace ser inconsciente, hace que los directores, digamos los coroneles y los generales, parezcan en la historia bastante tontos, juntamente con los 3 directores que intentaban dirigir aquella obra enorme. Hay que pensar que entonces no había sistemas digitales. Estamos hablando del año 1962. Película en blanco y negro, película de 180 minutos que refleja bastante bien. Muy didáctica ella, muy pedagógica, porque te va acompañando en todos los nombres de británicos, franceses, americanos y, como no, alemanes, quién era quién. Es decir, toda una lección de historia muy interesante. Digo que hay un cuarto de película. En el año 1998 se filma Salvar al soldado Ryan, con 10 minutos menos que El día más largo. Pero yo, de la película dirigida por Steven Spielberg, con música de John Williams, yo me quedo sobre todo con la primera media hora de película, donde evidentemente se narra, se describe visualmente todo lo que tuvo que ser. Algún conocido que ha estado visitando Normandía, las playas de Utah, de Omaha, de todas las 5 playas, yo he visto fotos. Realmente la distancia entre la parte del fondo donde estaban los alemanes y la parte, digamos, del mar, tuvo que ser realmente algo, todo un infierno. Y pienso que esa primera media hora es magistral. Por cierto, que la música del día más largo, que no lo he mencionado, Maurice Jarre era el compositor de una canción, además, que era muy pegadiza para el público. Y por eso le digo que de los 170 minutos, esa media hora le llamo cuarto de película, por decir algo, ¿no? Y hay una serie, la producción es de Steven Spielberg y Tom Hanks, Hermanos de Sangre. Es del año 2001, en total son 705 minutos, son 10 episodios, que explican muy bien en esos 10 episodios lo que significa la preparación al asalto del llamado Muro del Atlántico, y después todo lo que supuso la penetración en Francia hasta llegar al corazón de Alemania, dicha de alguna manera. Había un exalumno que dejé de tratarme con él, tuve una comida, no fue muy agradable todo aquello, pero además era una persona que cada vez que ponías, yo ni lo leía, sinceramente, veía incluso cómo trataba a los demás en Facebook, por ejemplo. Él se declaraba comunista, y además un hombre de 40 y tantos años, comunista y anarquista, lo cual, dentro de mi ignorancia y de mi incultura, me hace hacer una mueca interior, ¿no? Él, si pusieras lo que pusieras a favor, en recuerdo de los llamados aliados de la parte occidental, él siempre tenía que referencia al Ejército Rojo. Al Ejército Rojo no se le debe absolutamente nada,
por las consecuencias que hubieron después, siendo todo lo contrario. Que el Ejército Rojo tuvo millones de muertos, eso es cierto y eso es indiscutible. Que se comieron media Europa y se la merendaron y se la quedaron y formaron el telón de acero, eso también es indiscutible. Que levantaron un muro para que los occidentales no fueran al paraíso comunista, eso también es un hecho, una de las muchas mentiras del mundo comunista. Que después algunos descubrieron cuando se dieron cuenta de lo que había sido el estalinismo y demás. Y de ahí vino el gran beneficio del eurocomunismo con todo lo que supuso. Pero evidentemente, ¿por qué Patton paró cuando podía ir al corazón de Alemania? ¿Por qué? Porque bueno, estaban los pactos, evidentemente, empezó la Guerra Fría recién terminada en 1945, la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, siento siempre los cadáveres, los muertos de cualquier bando, de cualquier guerra. No me alegra la muerte de la gente, sinceramente que no. Pero como institución, vamos, aquella un ejército rojo con los comisarios políticos detrás, pistola, metralleta en mano, y no es una fábula precisamente de Occidente que aquel soldado que a lo mejor retrocedía o daba, digamos, la idea de retroceder, era, digamos, ametrallado tranquilamente por los comisarios políticos. Si eso es un ejemplo de algo, francamente, pues vale, al que le sirva, le sirva. Yo creo que británicos, norteamericanos, canadienses y los de la llamada Francia Libre, muchos cayeron en aquellos cementerios que hay en Normandía, en las playas de Normandía, dieron su vida, unos sabrían por qué lo daban y otros porque les tocó estar allí, y Europa les debe un tributo, porque si aquello hubiera fallado, si aquello hubiera ido al traste, si el general Eisenhower como coordinador, digamos, de la invasión, no hubiera dado un paso adelante, si el nazismo hubiera triunfado, si el nazismo se hubiera paseado a lo largo y a lo ancho de toda la Europa y de todo el mundo del momento, imaginaos lo que podía haber sucedido. Cuando leo que uno de los líderes de Vox, su abuelo, creo, fue embajador, lo consulté y es cierto, del Tercer Reich y amigo en Berlín y amigo personal de Adolf Hitler, pues, en fin, contemplas a este señor de barba que ni voy a nombrar el segundo de a bordo de un partido que tampoco voy a nombrar, ni quiero pronunciar. No es decir, sus ideas, pues evidentemente son carpetobetónicas, prehistóricas, cerradas en un pasado. Quien pueda tener una simpatía. Porque cuando eres adolescente, yo lo he dicho muchas veces, como adolescente, tenía como una fascinación por todo lo que era el nazismo. Fascinación estética. Hasta que leí, por ejemplo, el libro sobre Eichmann, siendo muy adolescente, siendo muy joven, cuando empecé a leer todo aquello y me di cuenta que realmente aquello no era un juego. Y me avergoncé de mis juegos estéticos de adolescente y, lógicamente, hay un momento en la vida que tienes que tomar partido. Hoy, 6 de junio del 2022, aniversario uno más del día D. Por ejemplo, en Hermanos de Sangre salen en algunos momentos protagonistas de ella, ya mayores, ya muy mayores, de la historia, ¿no? Paracaidistas, gente de infantería, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que vale la pena repasar la historia. Seguro que hay más películas sobre el día D, seguro con diferentes matices, pero para mí siempre me ha llamado la atención, vuelvo a repetir, El día más largo, película espectacular para el año en que se hace, con los medios técnicos del momento, en un blanco y negro y gris espectacular, la primera media hora, después ya el Matt Damon, el soldado Ryan, pues bueno, hay un momento que dice, a ver si lo encontráis de una vez porque no acaba esto. Y después están los 10 capítulos, que vale la pena verlos si a uno le apetece. Muchas gracias en este día que supuso el inicio de la victoria final del bien, yo diría, contra el mal, con todo lo que eso supone.